La verdad yo creo que esto es un tema histórico. Desde previo que llegaron los españoles, todo ya estaba centralizado en la Gran Tenochtitlán. Podemos hablar de que efectivamente se convierte en un factor para la inseguridad alimentaria. Los alimentos viajan más que el resto de la población. El hecho que la zona metropolitana de la Ciudad de México subsista es casi un milagro. La cantidad de alimentos en kilocalorías que requiere la Ciudad de México es enorme, contabilizando el número de habitantes y los requerimientos justamente nutricionales. Esta es una naranja promedio. Pesa 200 gramos y contiene alrededor de 80 calorías. No es la fruta con la mayor cantidad, pero tampoco con la menor. Si quisiéramos sumar solo con naranjas el total de calorías que consumimos diariamente los habitantes de la Ciudad de México, necesitaríamos acumular en algún lugar 241.875.000 naranjas. Esta es la dimensión de nuestra central de abastos. ¿Qué es entonces la central de abastos de la Ciudad de México? La central de abasto abarca alrededor de 328 hectáreas. Es de los mercados más grandes del mundo, si no el más grande del mundo. Al día se procesan alrededor de 30,000 toneladas de alimentos. Confluyen 500,000 de personas todos los días. Es un mercado que produce alrededor de 9,000 millones de dólares en transacciones comerciales, que es solamente la segunda después de la Bolsa Mexicana de Valores. Es la más grande del mundo. Le siguen, bastante lejos en extensión, el Mercado Rungis en Francia, con 232 hectáreas, y el Mercamadrid de España, con 176. Pero esto no es nuevo. Parece que en nuestro país desde siempre, o por lo menos desde antes de la conquista, nos ha gustado centralizar la compraventa de productos e insumos. La verdad yo creo que esto es un tema histórico. Desde previo que llegaron los españoles, todo ya estaba centralizado en la Gran Tenochtitlán. Era un gran mercado y no ha cambiado la forma de ser. Es decir, todo desde la parte política, religiosa, cultural, todo siempre se ha centralizado en la Ciudad de México, en lo que viene siendo la zona metropolitana de la Ciudad de México. Ahí está el famoso mercado de Tlatelolco, tan alabado por los conquistadores gracias a su enorme variedad de productos y a su impecable organización. Ahí están el Parián y el Volador Virreinales, en el mero centro de la Nueva España. Ahí está el Mercado de la Merced, antecedente directo de la actual central. Somos herederos del tianguis, del día de mercado, cuando todos los productores bajan de los alrededores para ofrecer sus mercaderías y convierten a la ciudad en una fiesta para los sentidos. Sin embargo, hoy en día la fiesta en la capital es diferente. La central de abastos en la Ciudad de México es un espacio que permite resolver un gran problema de abasto de alimentos para toda la ciudad. Estamos hablando de una de las ciudades más grandes de todo el planeta, que tiene cotidianamente alrededor de 10 millones de habitantes, pero que también cotidianamente tiene alrededor de 20 millones de personas que confluyen en la Ciudad de México todos los días. Por eso ahí se procesan, es decir, se ofrecen y se venden 30,000 toneladas de alimentos cada 24 horas, entre las 500,000 personas que acuden a ella diariamente. Sin embargo, esto que es una solución para la Ciudad de México también es un problema, porque no es lo mismo comprar en la central de abastos de la Ciudad de México si yo soy habitante de la alcaldía Iztapalapa, que si soy habitante de la alcaldía que está al otro extremo, la Gustavo A. Madero. Eso implica desplazamientos muy grandes y eso implica una gran contaminación. Entonces, por esta razón,
yo digo que la central de abastos es una gran solución, pero también es un gran problema. La realidad es que hay partes de la ciudad las cuales no pueden llegar o acceder a la central de abastos. Y si esto sucede y le sumamos a la pobreza, entonces podemos hablar de que efectivamente se convierte en un factor para la inseguridad alimentaria. Si yo soy habitante de Iztapalapa o de una zona muy cercana a Iztapalapa, los precios de los alimentos van a ser muy bajos porque me favorece la central de abasto. Pero a medida que me voy alejando, los precios de los alimentos van siendo más elevados. Yo he calculado ya en algunas investigaciones que el efecto sobre el precio de los alimentos por estas distancias puede ser del 15 y hasta del 20% adicional. Pero este afán centralizador va más allá de los límites de la gran capital. Así que el impacto a la vialidad, al medio ambiente y a los precios es mucho mayor de lo que pensamos. Ahora, la central de abasto no solamente sirve para poder proveer alimentos a toda la población de la zona metropolitana, sino que al resto del país. Es decir, muchos productos tienen que viajar miles de kilómetros para llegar a la central de abasto y de aquí son destinados a otros lugares. Por ejemplo, los limones de Michoacán, que tienen que recorrer miles de kilómetros para llegar aquí a la central de abasto, para luego ser llevados a Chihuahua, a Nuevo León, a Sonora, etcétera, ¿no? Es decir, hay una ineficiencia en ese sentido, pero que no solamente es de la central de abasto, sino también de la dinámica que hay en el país. Los alimentos viajan más que el resto de la población. El jitomate 1800 kilómetros, la cebolla 400 kilómetros, la lechuga 200 kilómetros, y eso tiene un impacto sobre la contaminación, sobre el precio de los alimentos. Entonces, ese problema, eso es a lo que yo llamo esquizofrenia en la logística de la distribución de alimentos en México. No hay puntos intermedios, no hay mejores centros de acopio y distribución, y eso impacta los precios de los alimentos, impacta el nivel de contaminación que se genera al trasladar estos alimentos y impacta, por supuesto, a la eficiencia de funcionamiento de los sistemas de abasto de las grandes ciudades como la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara o la propia Ciudad de Monterrey, porque además, déjeme comentarle, el 95% de los vehículos que trasladan alimentos en este país no están en condiciones adecuadas para trasladarlos. Muchos de ellos no tienen equipos de refrigeración que permitan mantener los alimentos en un buen grado de madurez. Pocas personas han pensado que cuando ese alimento viene de otros estados del país, llega a la central de abastos y después tiene que regresar hacia sus puntos finales de consumo, eso provoca una elevación o una madurez mucho más rápida de los alimentos. Entonces, el alimento que venía en condiciones aptas para ser consumido 6 horas después de cosechado, termina no siendo consumido en condiciones aptas. Incluso muchos alimentos entran a un proceso de descomposición. Y habría que agregar que esto mismo que pasa con el transporte y distribución de alimentos a nivel país, pasa aquí, en la gran ciudad. Ocurre mucho en los tianguis, en los sobre ruedas, donde se vende cada semana los alimentos. Usted puede ver que los alimentos que se comercializan un día en un mercado sobre ruedas, lo que sobra durante el día lo llevan los comerciantes a venderlo al día siguiente a otro mercado en otra colonia de menor poder adquisitivo y así sucesivamente. Pero el problema es que todo eso implica un grado mayor de maduración y las personas que terminan consumiendo ese alimento al final de este largo proceso terminan consumiendo un alimento con menor calidad. Si la logística del transporte de alimentos es, como dice el doctor Aguilar, esquizofrénica, hay otros eslabones en la cadena agroalimentaria que también tienen sus detalles. Los aguacates tienen que ser cosechados uno a uno, trepándose al árbol, bajando y poniendo el aguacate en las cajas para empaquetarlo adecuadamente. Como los trabajadores que cosechan estos aguacates son contratados a destajo y sin darles mayor capacitación, ¿qué es lo que hacen? Sacuden el árbol. Cuando el aguacate cae y golpea, si uno lo toma, a la vista la condición
del aguacate es idéntica que aquella condición en la que yo veo un aguacate si lo cosecho de manera adecuada. Si el aguacate cosechado adecuadamente iba a madurar en 18 horas, el aguacate que cae y golpea el suelo madura en 6 horas o 3 horas, por ejemplo. Esa disminución, ese ejemplo que estoy poniendo tiene que ver con la capacitación de la mano de obra en el campo. No los capacitan adecuadamente, pero además tampoco les pagan adecuadamente. Al pagarles a destajo, ellos lo que quieren es cosechar más y más cantidad. Eso genera una ineficiencia en el método con el que se cosechan los alimentos. Problemas de ese tipo existen en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria. Eso genera pérdidas y desperdicios de alimentos que impactan el precio final y que se convierten en pérdida de Producto Interno Bruto en lugar de aprovechamiento. En la cosecha, en el transporte, en toda la cadena agroalimentaria siempre está latente el peligro de que, en un instante, de pronto, la comida se eche a perder y se convierta en desperdicio. De todo lo que se produce se acaba perdiendo y desperdiciando mucho, tanto en el campo como en las diferentes fases del sistema alimentario, ¿no? De la cadena de alimentos. Aproximadamente más del 50% de todos los residuos en el país, y obviamente también lo que concierne a la Ciudad de México, son residuos orgánicos, de los cuales prioritariamente son de alimentos. Todos los años, en la Ciudad de México se distribuye, se comercializa alrededor del 15% de la producción nacional de alimentos. De esos alimentos se desperdician en el país cada año alrededor de 23 millones de toneladas de alimentos. Estamos hablando de que en la Ciudad de México debe haber alrededor de 3 millones de alimentos desperdiciados cada año y que significan alrededor de 2% del Producto Interno Bruto del país, que significaría también alrededor del 2.5% del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México desperdiciado. Suena alarmante, ¿no? Pero suena peor si consideramos que cada uno de nosotros, es decir, cada uno de los chilangos, desperdicia alrededor de 156 kilogramos de alimento al año. Pero ahí no termina el tema. En México, un análisis que llevamos a hacer hace unos años también con el Banco Mundial, se determinó que alrededor también entre casi un 40% de todo lo que se produce se acaba perdiendo o desperdiciando. Entonces es una cifra sumamente conservadora, ¿no? También vimos cuál es el impacto ambiental y social y económico que esto representa. A nivel ambiental, por ejemplo, ¿no? A nivel global, si la pérdida y desperdicios de alimentos fuera un país, sería el tercer contribuyente de gases de efecto invernadero, para que podamos dimensionarlo, ¿no? Aquí en México, ese análisis que lo hicimos para 24 productos solamente de la canasta básica, nos llevó a que lo que la pérdida y desperdicio de alimentos genera en términos de gas de efecto invernadero es una suma sumamente alarmante. Son 36 millones de toneladas de CO2 equivalente. Y para darnos una idea qué es lo que esto representa, es una flota vehicular, el equivalente a una flota vehicular de 16 millones de carros. ¿Y qué es una flota vehicular de 16 millones de carros? Son todos los vehículos de la zona metropolitana de la Ciudad de México, del estado de Nuevo León y del estado de Jalisco juntos. Y ya que caímos en el inevitable tema de la contaminación ambiental y el cambio climático, el doctor Poveda abunda. Otro dato interesante, por ejemplo, es que para producir los alimentos que no se acaban consumiendo requieren muchísima agua, ¿no? Los recursos hídricos. A nivel mundial, por ejemplo, se ha estimado que el recurso hídrico que se requiere para producir todos esos alimentos que no se acaban consumiendo es equivalente a 304 millones de albercas olímpicas. Pues hicimos, como les menciono, el análisis de cuál es el impacto ambiental. En términos de recursos hídricos, aquí en México,
lo que pudiéramos ahorrar de los recursos hídricos que se van para producir estos alimentos que no se consumen, podrían abastecer a toda la población de México de agua por 2.4 años. Y bueno, y todo esto ocurre en un país en donde pues padecemos mucha hambre, es decir, según los datos de la Coneval, alrededor de 25 millones de habitantes están en pobreza y donde se ha calculado que alrededor de 8 millones padecen de hambre crónica, es decir, que se van a dormir sin consumir alimentos. Ya lo dije un poco antes, en estas cifras apabullantes de desechos, de litros y litros de agua desperdiciada y de millones de toneladas de gases con efecto invernadero, todos hemos puesto nuestro granito de ineficiencia. Y este afán centralizador tan nuestro no es la excepción. Es decir, la central de abastos también tiene su parte. Tomemos en cuenta que la Ciudad de México no produce alimentos. Todos los alimentos que llegan a la Ciudad de México vienen y ingresan a la ciudad por los 4 puntos cardinales. Eso significaría entonces que debieran existir en cada una de las entradas de la Ciudad de México centros de acopio y distribución de alimentos. Sí hay otras opciones para darle de comer a la gran capital. Y casi todas insisten en 2 aspectos: desconcentrar los suministros y volver a la ciudad autosuficiente, autogestiva. Y en este mismo sentido, solo habría que recordar una cosa: más de la mitad de la Ciudad de México está en zona rural. Esto, por supuesto, si evitamos que la mancha urbana siga creciendo. La doctora Mariana Benítez del Instituto de Ecología de la UNAM nos da un ejemplo de autosuficiencia productiva dentro de los límites de la ciudad. Yo conozco, por ejemplo, una experiencia muy interesante en San Nicolás Totolapan, en Tlalpan y Magdalena Contreras, en donde se produce alimento para seres humanos, alimento para ganado y lácteos a partir de un sistema integrado que es parte de una estrategia de protección del bosque. Por ejemplo, en San Nicolás Totolapan, y que estos compañeros de la cooperativa La Pizca Campesina nos han mostrado, son parajes en donde se siembra desde hace cientos, si no es que miles de años, ¿no? Que se han mantenido gracias a estas prácticas, ¿no? A prácticas de terrazas, de reincorporación constante de materia orgánica, a partir de abonos que se hacen ahí mismo, a partir de las propias plantas que se dejan como cobertura después de que se cosechan otras partes de esas plantas. Entonces, algunas de las técnicas que usan los compañeros de esta cooperativa es que utilizan parajes o claros que ya han sido que son claros, digamos, naturales, o que son parajes que no tienen cobertura de bosque desde hace mucho tiempo, para rotar actividades de producción de alimento y también para que pueda pastar el ganado, en particular vacas. Entonces, de esta manera, ellos están produciendo más o menos 70% del alimento del propio ganado, que es un alimento además de muy buena calidad, con el que se producen lácteos con un alto contenido de proteína de muy buena calidad, y que permiten también el mantenimiento del bosque, que se pueden llevar a cabo en toda el área que está alrededor de la Ciudad de México, y que permitirían, por un lado, producir alimento de buena calidad cercano a la Ciudad de México, que llegara a la Ciudad de México de manera eficiente, y por otro lado, ser favorables para la conservación de la biodiversidad. Este tipo de sistemas agroindustriales ponen en discusión una vez más el problema de la basura y el esquema de economía lineal. Lo primero es cómo se puede hacer para evitar que se den los desperdicios en un primer lugar, desde el campo o en todas las empresas o en los hogares. O sea, a nivel prioritario, eso es lo primero que se tiene que atender, ¿no? Segundo es que los alimentos que antes de que se vayan a echar a perder, sí se pueden recuperar y donar a la población que lo requiere. Tenemos otros países donde hay leyes que invitan a que los alimentos no sean desperdiciados y desechados, y entonces tienen que ser distribuidos entre los habitantes. Es un tema bastante importante que podría ser implementado en la Ciudad de México. Hablamos también de mecanismos como la donación de alimentos. Esa es la labor de los bancos de alimentos básicamente que están haciendo, ¿no? Cómo poder contribuir a que se alimente a la población y se eviten que se den los desperdicios. En tercer lugar es cómo se puede transformar los desperdicios en alimento para animales.
Es decir, es una manera ya de entrar en lo que estamos hablando de economía circular, ¿no? Cómo se puede transformar. Cuarto es cómo se pudieran transformar ya los desperdicios en subproductos. Por ejemplo, en jabones, en aceites, en diferentes cosas, ¿no? En penúltimo sería el compostaje. Y por último, lo menos deseado es simplemente que los desperdicios se acaben llevando a un sitio de disposición final. La economía circular es un modelo económico en el cual nosotros hablamos de no desechar rápidamente un recurso, sino justamente utilizarlo de manera integral. De hecho, México está revisando una ley de economía circular y lo que nos propone justamente la ley de economía circular es un primer intento justamente porque nosotros pensemos en el uso total de los recursos y entre ellos entran los alimentos. Si se modifican los esquemas de producción y tratamiento de residuos, también tendríamos que modificar nuestra forma de consumir. De entrada, la propia central de abasto genera una cantidad absurda de desperdicios. Se ha estimado que es alrededor de 800 toneladas al día. De ahí parten para diferentes lugares, para todo lo que son tiendas de autoservicio, mercados sobre ruedas, para los hogares, para hospitales, hoteles, restaurantes, y en cada uno de estos lugares se ha detectado que hay desperdicios, ¿no? Y a esto se le puede agregar las normas actuales, las NOMS de seguridad alimentaria, nos dicen que un hotel, por ejemplo, cuando genera una cantidad de alimentos para un evento, si esos alimentos no son consumidos y solamente se comió una cuarta parte de él, por normativa, todo tiene que ser desechado. ¿No dice el dicho que de la vista nace el amor? Pues parece ser que de la vista también nacen los desechos. Definitivamente hay supermercados en los cuales hay un estándar cosmético muy importante y el consumidor que va a esos supermercados va justamente por eso, ¿no? La realidad es que un alimento de manera natural no es bello. El alimento bello cuesta. Y entonces costará más que un alimento no bello, siendo que un alimento feo puede ser más nutritivo inclusive que uno bello. Hay una práctica en todas las zonas de producción más o menos estandarizada en que el producto cuando se cosecha se divide en producto de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y hasta de quinta. Entonces el de primera pues es para los mercados internacionales, para exportarlo a Estados Unidos o a Europa. El de segunda es para el mercado nacional, para otros estados diferentes al estado productor. El de tercera termina siendo el que se distribuye localmente. Y esta mecánica se repite en los puntos de venta. Desde el campo hasta la central de abasto es un hotspot, es decir, cuando hablamos de 800, 900 toneladas al día, obviamente eso es. El sector hospitalario y restaurantero también es un hotspot, es decir, ocurren diferentes dinámicas en el país únicas que generan, digamos, estos hotspots, ¿no? Es decir, hay una gran necesidad todavía por mejorar lo que es la infraestructura a nivel nacional que pueda atender y minimizar justamente uno de estos hotspots, ¿no? La Ciudad de México le hace falta un sistema de centros de abasto y distribución de alimentos, por no decir un sistema de centrales de abasto, por lo menos centros de acopio y distribución en cada una de las 16 alcaldías. Una cosa que me faltó decir, estamos hablando que es alrededor del 2.5 o 3% del Producto Interno Bruto el costo de la pérdida y desperdicio de alimentos a nivel nacional.